De la mano del capitán volvemos a ser líderes. Hola, castolistas, ¿qué tal? Antes de comenzar el video me gustaría mandar un saludo a todos los padres que son hinchas cremas. Y bueno, el día de hoy se llevaron un gran regalo, que es el triunfo y el liderato momentáneo de la crema. En un partido complicado, ante un rival a priori no parecía que iba a presentar mayores dificultades, pero bueno, pasó algo parecido como lo que sucedió contra Juan Pablo II, un equipo que no viene bien, pero ante Universitario se juega a un partidazo. Y a ver, esto no es un reclamo ni mucho menos, es algo que va a pasar y es una realidad que tenemos que asumir. Por lo tanto, no tenemos que subestimar a ningún equipo. Ahora, muchas cosas que hablar de ese partido. En primer lugar, el jugador que termina haciendo el gol del triunfo es un jugador el cual la mayoría de hinchas cremas, me incluyo dentro de esa mayoría, no estaban de acuerdo con su titularidad, que es la titularidad de Aldo Corso. Y es que sí, dentro del juego, dentro del funcionamiento, dentro de lo que te puede dar en la cancha, al menos a mí, a pesar del gol, me sigue pareciendo que Cesaringa te da muchas más cosas, te da salida de balón, está en mejor momento, es un jugador más joven y obviamente es un potencial de venta a futuro. Por otro lado, Corso no es ningún mal jugador. Para los que han visto mis videos desde antes saben que, si bien es cierto, yo prefiero Saringa por encima de Aldo Corso, tampoco es que me parezca que Corso sea un jugador despreciable, ni descartable, ni mucho menos. Es primero que es el capitán del equipo, y eso no va a cambiar. Y segundo, que es un jugador que también te puede responder. Quizás no te da las mismas cosas que te hace Saringa, pero te da otras cosas, como la defensa, como la experiencia, como la jerarquía. Jerarquía que se necesita en este tipo de partidos tan complicados y tan cerrados. Porque sí, finalmente lo terminamos ganando por jerarquía. Porque el que manda el centro es un Rodrigo Ureña, que ya es seleccionado con Chile, que es bicampeón con Universitario, que ha tenido una carrera buena y que para nadie es desconocido que tiene un buen pie. Lanza el centro de tiro libre y la pelota le llega justo a la cabeza de Aldo Corso, que Aldo Corso no es la primera vez que convierte un gol de cabeza en Universitario, sabemos que es una de sus fortalezas a pesar de su baja estatura. Es un jugador que conecta muy bien de cabeza y así nos termina dando el triunfo. Pero antes de ello, durante el desarrollo del partido se fueron suscitando varias cosas. Un encuentro que, a pesar de la victoria, no podemos negar que hay errores que tenemos que corregir. También ha habido cosas positivas, no todo es negativo. Volviendo a hablar del partido ante Juan Pablo II, por ejemplo, una de las diferencias, porque también hubo diferencias que hubo con respecto a ese partido, es que ahora sí creo que hay cosas que destacar. Ante Juan Pablo II no, ese equipo fue un desastre, fue un horror. Pero ahora, a pesar de lo que costó ganar este partido, que costó horrores, no se puede decir que la U fue un equipo que no generó. Fue un equipo que generó y generó mucho, generó más que el rival. ¿Cuál fue el problema? Es que no podemos concretar y volvemos al problema que tenemos de hace 2 temporadas. Y sí, a pesar de ser bicampeones, tenemos este problema. Y es un problema que no hemos solucionado, un problema que tampoco parece que vayamos a solucionar este año, porque como muchos sabrán, se habla de la continuidad de Diego Churín. Y ojo, esto no es culpa de Churín, por si acaso, esto es culpa de quien lo ha traído y quien lo ratifica en el puesto. Ahora, es complicado tener un delantero extranjero. Se puede decir que es más complicado que traerlo a inicio de año. ¿Por qué? Porque los contratos por general no terminan a mitad de año. Así que sí o sí, si es que se consigue un delantero extranjero, se tiene que comprar. No se puede traer a costo cero, no se puede traer libre. Eso de utilizar este hack que utilizan algunos equipos de traer jugadores de la segunda Argentina, que son jugadores buenos, pero no costosos y muchas veces gratis porque terminan contrato y en una segunda Argentina firman por general contratos de un año, pues no lo podemos utilizar porque estamos a mitad de año. Pero de todas maneras yo creo que viendo el nivel de nuestros delanteros, viendo el nivel de Churín, que bueno, marcó ese gol ante Cristal, y no mucho más, goles de penales después, pero tampoco no es un jugador que tú digas que es determinante, como suplente tampoco te marca una diferencia, salvo uno que otro partido, pero realmente no lo hemos traído para uno que otro partido, lo hemos traído para que nos pueda marcar la diferencia en una gran mayoría de partidos y así nos pueda ayudar a conseguir una consecución de triunfos en la liga. Eso no ha sucedido. Así que me parece que sería lo más óptimo traer un delantero. Pero bueno, eso finalmente va a ser algo que se corregirá o se intentará hacer más énfasis en ello al finalizar el torneo Apertura. Lo menciono porque sí, porque el día de hoy se volvió a ver esta falencia por el lado de Alex Valera. No puedo criticar su actitud, no puedo criticar otras cosas porque creo que Alex Valera hace casi todo bien. Entre desmarques, la actitud, chocar con delanteros, casi todo lo que debe hacer un delantero lo hace bien.
falla en lo último y en lo más importante para un 9, que es la definición. Valera tuvo una clarísima al inicio del partido, pero clarísima, que hace todo bien, ¿eh? O sea, Valera sí tiene el mérito de hacer el desmarque, de hacer el control orientado y quedar de cara al arco para poder definir. Lo que hace mal es definir. Ese es el problema con Valera. Porque, si bien es cierto, al inicio, cuando llegó Universitario, el problema con Valera era que entre la definición y también que las otras cuestiones técnicas no las tenía tan trabajadas, creo que a día de hoy sí las tiene trabajadas. Cuestiones técnicas, cuestiones físicas, posicionamiento táctico, pero sigue fallando en el tema de definición. Con lo cual no me parece un jugador el cual deberíamos prescindir en el plantel. Tiene cosas positivas. Y es más, como un delantero de acompañamiento funcionaría bastante bien. Lo que sí creo es que debería estar acompañado por un delantero que haga goles. En algún momento se me ocurrió que podía ser el Tunche. De hecho, todavía creo que tiene potencial para ello. Pero claro, cuando ocurren ese tipo de partidos, como por ejemplo ante Ayacucho, y el Tunche tiene la oportunidad de ser titular y no lo aprovecha, y no solamente no lo aprovecha, sino que encima se equivoca en las decisiones de partido, pases cerrados, pases atrasados, quizás menos atrevimiento de lo que se le ve en otros partidos, quizás uno lo comienza a descartar. O al menos alguno lo comenzará a descartar. Yo todavía creo que es un jugador que debe tener más oportunidades, que en 2024, en Copa Libertadores, cuando tuvo esa seguidilla de titularatos, agarró un buen nivel, tuvo continuidad y mejoró su efectividad. Quizás eso es lo que le está faltando al Tunche. Quizás también es motivación, porque realmente siento que durante mucho tiempo hacía los méritos y no conseguía ser titular, y ahora, bueno, es titular, pero claro, puede sentir que ya pasó su momento, o quién sabe en realidad, quizás tan solamente necesita continuidad y ya está. Finalmente eso lo sabremos con el paso del tiempo. Y después viendo los otros delanteros tampoco es que haya mucho más. Edison Flores es un delantero que cuando está en buen momento se nota la diferencia que marca, pero el problema es que no lo vemos en buen momento durante la mayoría de partidos. Y eso sería lo ideal. Así que con todo esto podemos quedar que uno de los problemas clarísimos que tuvo este partido es la falta de efectividad. Porque sí, la U generó. De hecho, en las estadísticas, en remates, Ayacucho remató 8 veces y la U remató 17 veces. Creo que un número nada despreciable. Y con respecto a remates al arco, Ayacucho remató tan solamente una vez en todo el partido. Una pelota que agarra bien Britos y tampoco tuvo mucho más trabajo. Y Universitario tuvo 4 remates al arco. En lo que sí nos superaron fue en la posesión de balón. Era obvio, era su casa, era su terreno, la cancha tampoco ayudaba mucho a la circulación de pelota, cosa que no lo utilizó como excusa. Lo voy a repetir. Sí tuvimos oportunidades, sí pudimos generar, pero claro, no la convertimos. Eso ya no es culpa de la cancha, al menos no en todas las ocasiones. Y bueno, de ahí, ¿qué más decir del partido? En tiros de esquina, que es uno de los parámetros que te dice muy bien cómo estaban posicionados ambos equipos en la cancha y la cantidad de oportunidades peligrosas que crearon para el rival. eh, Ayacucho tuvo 0, no tuvo ni un solo tiro de esquina y la U tuvo 9. La U fue un equipo muy ofensivo. Creo que eso nadie se lo quita. Universitario para este partido fue un equipo que al menos al inicio también, creo yo, comenzó bien. Comenzó ganando jugadas, comenzó tocando en corto. Y creo que lo que termina por complicarnos el partido es la desesperación. Y claro, ¿y la desesperación por qué viene? Porque no definimos el partido. Porque llega el minuto 70, llega el minuto 60 y veíamos que el encuentro seguía 0-0. Sabíamos que Alianza Lima había perdido, que era nuestro perseguidor más cercano. Sabíamos que Melgar está ahí, que Sullana, ojo, Sullana que creo que al principio de la apertura nadie lo tenía, pero está ahí. Nos está pisando los talones y claro, está la desesperación por ganar. Ya tan solamente quedan 4 partidos del torneo Apertura. Así que queda claro que van a ser 4 partidos que seguiremos sufriendo de esta manera, al menos los partidos que sean de visita. Y ojo que el local tampoco la tenemos muy fácil, ¿eh? Porque el siguiente partido es ante ADT, un ADT que no viene en su mejor momento, creo yo, pero sigue siendo un equipo que te puede complicar, que tiene jugadores como Joao Rojas, tiene jugadores como Johnny Vidales, jugadores que en la presente temporada lo están haciendo bien y que, claro, si Universitario sale confiado, te pueden complicar mucho el partido. Y después quedan 2 salidas realmente complicadas. Una es ante Atlético Grau, que entiendo que no van a jugar en su localidad, que debería ser, pero
bueno, finalmente sigue siendo visita, sigue siendo una plaza en la que Universitario se complica bastante y sigue siendo un rival el cual también dentro de la liga no está entre los primeros, o bueno, mejor dicho, no está de primero ni segundo, pero es un equipo que al mando de Comiso es intenso y es de esos tipos de equipos que Universitario cuando le proponen el juego los puede complicar, más aún jugando de visita. Y el otro es Deportivo Garcilaso jugando allá en el Cusco, una plaza que también complica bastante. Así que este torneo de apertura, por más que tenemos el liderato, no está para nada ganado. Tenemos obligación de ganar en casa sí o sí. Y tenemos la obligación de al menos ganar un partido de visitante y por diferencia de goles poder alcanzar lo que queremos que es el torneo apertura. Ya no queda mucho margen de error, casi nada en realidad. Ya no solamente es Alianza Lima quien nos está pisando los talones, está Melgar y Sullana. Y no quedan tantos partidos como para poder pensar estos equipos tienen tiempo para caerse todavía. Porque sí, si que quedaran varias fechas yo diría, bueno, Melgar se va a caer, Sullana se va a caer, pero son solamente 4 fechas. Y estamos a nada que se acabe esto. Así que nada, seguir alentando, a seguir apoyando al equipo. De los jugadores, no sé si hay demasiado que hablar sobre jugador por jugador. Eh, Comenzaron bien, se desesperaron y terminaron jugando mal al pelotazo. Ya esto ya no creo que sea un tema de solamente jugadores. Vuelvo a repetir, a mí el principal problema que creo que tenemos es la falta de definición. Obviamente el largo tramo que tenemos. Bueno, ya hemos ganado en altura y hemos ganado de visita, pero no es que lo hagamos de manera consecutiva. Siguen siendo plazas que nos complican bastante, siguen siendo plazas que despiertan el nerviosismo del hincha crema cuando toca jugar ahí, independientemente del rival que enfrentemos. Y no se va a poder arreglar hasta que termine la apertura. Así que bueno, para 4 fechas que quedan, realmente no sé si pedir que la U juegue bien. Bueno, jugó bien en los primeros minutos, es más, el primer tiempo probablemente. Pero ya para el resto de partidos, creo que solamente pedir que Universitario gane. No sé si es la mejor manera de ganar como se ganó hoy, pero lo importante es que se ganó. Se llegó a los 3 puntos. Aldo Corso demostró que jerarquía tiene. Vuelvo a repetir, no creo que para ser titular, me parece que Saringa te da muchas más cosas, pero qué bueno que el capitán aparezca en ese tipo de partidos. Vuelvo a repetir, no creo que sea un jugador descartable, un jugador que no va a estar en el plantel. Sí creo que es un jugador que ya debe comenzar a tener menos minutos, pero no de una manera eh, malintencionada de criticar su rendimiento. Si no lo digo más que nada porque así es el fútbol, así es la vida. Aparecen nuevos jugadores jóvenes con mejor presente, con un mucho mejor futuro y a lo Corso tiene que entender, más aún siendo el capitán, que su rol también es poder darle confianza a este tipo de jugadores. Entiendo que el tema de que Aldo Corso es titular no pasa por el mismo Aldo Corso. Aldo Corso finalmente obedece a las órdenes del entrenador, que es Jorge Fossati. Pero sabemos que lastimosamente Jorge Fossati es un técnico que respalda mucho a sus veteranos, para bien y para mal. En este caso creo yo que para mal. Me parece que un Aldo Corso entrando un segundo tiempo, entrando en los últimos 30, te puede dar muchas más cosas. Además que es un jugador que va muy bien de cabeza y en partidos trabajos como este te puede dar este tipo de situaciones como por ejemplo lo fue el gol ante Ayacucho. Pero claro, con Corso en la cancha se pierde una salida limpia de balón. No solamente por Corso, sino también porque Di Benedetto no la puede dar. O al menos la da muy pocas veces. Y bueno, no mucho más. Habrá que ver el próximo partido. Esperar al viernes al partido ante ADT. ¿Qué tal nos va? Ojalá que nos vaya muy bien. La verdad que, puedo repetir, falta muy poco para que se acabe este torneo de apertura. Y ya no hay ningún margen de error. Ahora sí, de momento, eso sería todo. No te olvides de darle like al video si te ha gustado y compartirlo con las personas que creas que puede ser de su interés. También no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba video. En la descripción de este video están mis redes sociales por si quieres seguirme o quieres comunicarte conmigo de manera más directa. Y ya está activa la opción para que te unas como miembro del canal. De esta manera podrás aportar al canal de manera voluntaria y monetaria y tu nombre saldrá al final de todos los videos. Ahora sí, de momento, eso sería todo y conmigo será hasta la próxima. Un abrazo y dale por siempre escucharán.